Bueno, estamos llegando, ya está, es el final. Es el final, pero con un gran debate del tema que estuvimos hablando constantemente, que es el de la IA, la inteligencia artificial. Y acá hay una pregunta un poco más bien filosófica, que es que si la inteligencia artificial es el futuro o el fin, es el principio del fin. Hay muchas teorías, muchas formas. La verdad es que la solución no la tenemos, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, pero para eso sí vamos a escuchar a expertos, gente que sabe del tema en este panel, que son Agustín Cabersasi, CEO de Anyone AI, María Vanina Martínez, PhD en Ciencias de la Computación, Luciano del Corro, Senior Research Engineer en Microsoft Research. Microsoft, vamos a aprovechar por el tema del ChatGPT, que invirtieron más de miles de millones de dólares, a ver qué es lo que tiene para contar sobre esto. Gerardo Simari, PhD en Ciencias de la Computación y profesor en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Ricardo Di Pasquale, Machine Learning Engineer, director en Accenture. Y va a moderar Patricio Pagani, founder y lead de Puma Data and Tech Angel Investor y Advisor. Muchas gracias, 1000 preguntas, deciles de todo. Un aplauso para todo este equipo. Bueno, para arrancar les voy a hacer un pedido no muy tecnológico, que es que se paren. ¿Puede ser que se paren? Bueno, y les voy a hacer la siguiente pregunta, presten atención, así no la pifiamos, si no nos van a mandar a ChatGPT. Los que nunca usaron ChatGPT se sientan. No están. ¿Todos usaron ChatGPT? ¿Todos en serio? Fantástico. Los que nunca usaron ChatGPT para programar se sientan. O sea, los que se quedaron parados usaron ya ChatGPT para programar. Fantástico. Bueno, arrancamos. Entonces, gracias. Tenemos como un 15% de programadores que usan ChatGPT en la sala. Vamos a arrancar preguntándoles a nuestro panel qué es la inteligencia artificial, porque vamos a hablar mucho de diferentes cosas relacionadas con la inteligencia artificial, pero me gustaría primero que nos ayuden a definir qué es inteligencia artificial. Y yo encontré que me gustó una definición que es, bueno, ¿inteligencia qué es? Inteligencia es la capacidad de una cosa para alcanzar metas. Contra más generales son las metas que pueda alcanzar esta cosa, la llamamos más inteligente. Y artificial es algo que no está vivo, ¿sí? Pero los voy a invitar al panel, que sabe mejores definiciones que esta, de cómo definimos inteligencia artificial. Bueno, gracias Pato y gracias a todos por estar acá. Bueno, me toca abrir un poquito con este desafío del tema de la definición. Me gustó que diste una definición de inteligencia porque siempre empezamos diciendo no hay una definición realmente de inteligencia y me gusta siempre señalar que cualquier definición que hagamos, como la que dijo Patricio recién, la capacidad para alcanzar metas, se puede aplicar a cosas que por ahí uno no pensaría como inteligentes, ¿no? Como un mosquito, una mosca, un animalito muy chiquito, muy limitado. Y en general no diríamos que es inteligente, ¿no? Pero bueno, la clave creo que está en lo que dijo Patricio después, que es el grado en el cual después se complican las metas. Pero bueno, tampoco tenemos métricas para hablar de la complejidad de las metas. Entonces, realmente tenemos el desafío de definir ese tipo de cosas que no está, no hay una base. Puede ser algo muy increíble, ¿no? Para muchos los que están acá, pero no tenemos una base firme, lamentablemente. Lo dejo a Agustín que siga. Complemento un poco ahí con tu definición. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Por ahí, para darle una definición un poco quizás más práctica, o yo vengo un poco más de la industria quizás. Una manera en la que siempre lo definimos es casi cualquier tarea que es repetitiva, que puede seguir una serie de pasos, puede ser básicamente automatizada con AI, ¿no? Podemos pensarlo de forma práctica de esa manera. Entonces, a mí siempre me gusta decir que AI de alguna manera es el equivalente a poder automatizar cosas, ¿no? Es automation de alguna manera. Y bueno, hay una frase que quizás hayan escuchado de un célebre Andrew Ng, una persona muy conocida en este campo, que dice que al igual que la electricidad reinventó casi toda industria en los últimos o hace 100 años atrás,
el AI va a básicamente reinventar nuevamente en estos tiempos, ¿no?, cada industria. Y yo creo que un poco la respuesta es justamente a través de la automatización. Así que bueno, una definición mucho más práctica, pero que es una buena manera de ver cómo es una aplicación del AI en la vida real. Bueno, a ver, entonces tenemos más o menos, y más o menos porque en general no hay una definición estándar definido qué es inteligencia artificial. Pero de la inteligencia artificial se está hablando mucho de ChatGPT o la versión de Google que se llama Bard, y a esto se le denomina modelos de lenguaje grande, o su frase en inglés que es LLM, Large Language Models. Entonces, el lenguaje es algo sumamente importante para nosotros como especie, ¿sí? Porque usamos el lenguaje para compartir conocimiento. El hecho de que exista una cosa con la que puedo interactuar usando nuestro propio lenguaje es un cambio radical de lo que no había antes. Entonces, ¿nos podrían ayudar a definir qué es un Large Language Model? El señor trabaja en Microsoft, así que creo que debería poder. A ver, un modelo de lenguaje es esencialmente un modelo que tiene como input texto, y la versión generativa, que es la que estamos hablando ahora, tiene también como output texto, que es la continuación más probable del texto que uno le dio inicialmente. Estos modelos están entrenados a escala web, es decir, se usa websites, se usa libros, Wikipedia, artículos de todo tipo. Y, perdón, digamos, la rutina de entrenamiento es muy simple. Yo le doy 10 palabras de una secuencia y me predice la 11. Le doy 11 y me predice la 12. Le doy 12 y me predice la 13. Y si se equivoca o no, voy corrigiendo el modelo. Eso es lo único que hace. ¿Por qué son grandes? Porque tienen miles de millones de parámetros. Son gigantescos. Y realmente lo que se descubrió, digamos, más o menos en el 2020, por ahí un poco antes, cuando salió GPT-3, la versión anterior, GPT-2, lo que se descubrió es que cuando los modelos se escalan, cuando tenemos modelos tan grandes, aparecen capacidades emergentes. Estas capacidades emergentes son que el modelo puede realizar tareas para las que no fue entrenado. Digamos, antes lo que pasaba es nosotros teníamos que hacer traducción automática. Entonces vos le dabas datos para hacer traducción automática, lo entrenabas y sabía traducir. Después tenías que hacer resúmenes, le dabas datos de resúmenes y resumía. Tenía que hacer el análisis de sentimiento, le daba análisis de sentimiento, pero ahora de repente con estas capacidades emergentes, con estos modelos tan grandes, hace tareas para los que no fue entrenado. Solo fue entrenado para predecir la siguiente palabra. Entonces por eso estamos hoy en un estado de ebullición, que es algo fantástico que apareció, que es cómo hace. Porque lo único que hace es leer la web, lo único que hace es predecir la siguiente palabra y de repente ChatGPT puede traducir y nunca fue entrenado para traducir. Entonces estamos ahora en ese estado de tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ricardo. Sí, lo que hay que observar, de lo que dice Luciano, es que claramente son modelos que saben operar con el lenguaje. Entonces, también hay mucho de la cuestión de cómo pensamos en el lenguaje. Noam Chomsky habla sobre una gramática universal, incluso lo plantea desde el punto de vista, digamos, el metalenguaje absoluto. Él cree que existe y cree que esta generación no lo va a poder describir, pero también lo describe el lenguaje como una especie de órgano que es capaz de crecer, evolucionar dentro de uno y viene como en uno. Entonces hay mucho del lenguaje que usamos en cómo pensamos y hay mucho de cómo pensamos en el lenguaje que usamos. Entonces estas respuestas, que en principio son sorprendentes, tienen que ver con que efectivamente hacen un buen uso son modelos que son muy buenos haciendo uso del lenguaje. Con lo cual también cuando vemos que los hacemos alucinar, cierra con el criterio que hablamos de inteligencia, porque el criterio que usamos, el criterio de Turing, que es el que habitualmente se usa, dice que si es indistinguible de lo que hace una persona, está bien. Con lo cual, si yo pregunto algo y una persona por ahí me miente o me dice algo que refuerza mi sesgo,
Y bueno, es indistinguible de un modelo, con lo cual el cuidado empieza a venir ahí. ¿Es verdad que no, en este momento no aprenden estos sistemas, que son como un eterno bebé al que siempre, cada vez que hablo con él, está en el mismo punto de aprendizaje? Bueno, arranco yo, no vamos a Se pelear. me pelean por responder. Bueno, es muy polémico, ¿no? La pregunta es polémica, porque es muy difícil de medir, ¿no? Como decíamos antes. Yo creo que, bueno, con la descripción de Luciano, que es muy didáctica, muy buena la forma en que lo explica, lo podemos de alguna forma caricaturizar un poco, hacer una caricatura y decir que, bueno, recuerden cuando ustedes escriben en el celular, ¿no? Dicen voy para y bueno, es allá. Y si sigue, me hace... No anda muy bien, ¿no? Obviamente es algo mucho más poderoso esto. Pero, por otro lado, no está haciendo, entre comillas, nada más que eso. Entonces, yo la pregunta por ahí la devolvería y diría, ¿eso es aprender lenguaje? Hay un experimento mental de hace ya muchos años, de la época de hace 50 años por lo menos, y ya antes venía planteado, creo, por Leibniz, que habla de si un cuarto que puede tener entradas escritas en chino y adentro todas las reglas posibles con una persona que las sabe manejar, mapear y ejecutar y te devuelve la respuesta. ¿Esa entidad sabe chino? Es como sería esa pregunta, ¿no? Y realmente yo me tiro por no. Me tiro como que creo que los humanos tenemos algo más, pero no lo sé definir. Así que... Vani, ¿sabe chino o no? Yo creo que sabe chino. Lo que tenemos que entender es que no lo sabe en los términos en los que nosotros sabemos chino, los que supiéramos chino. Yo no sé chino, ¿no? Para complementar un poco la definición de Luciano de Large Language Models, es importante volver un poco al modelo más básico de Machine Learning, que básicamente se aprenden una realidad a partir de un montón de datos. ¿Sí? Si encuentran muy eficientemente patrones estadísticos que se repiten estadísticamente, y esos patrones son los que en este caso permiten predecir la próxima palabra. Hay un proceso de aprendizaje. Es un aprendizaje limitado que cuando los agrandamos y ponemos millones y millones de parámetros, generaliza un poco, pero aprenden. El tema... Creo que, bueno, lo vamos a discutir un poco más en esta charla, pero el tema que tenemos que tener en mente es que están aprendiendo en términos que no son los mismos conceptualmente de cómo aprendemos los humanos. Entonces, ahí hay un gap, hay un mapeo que no entendemos muy bien cuando nosotros hablamos de un concepto, qué estamos entendiendo, qué queremos decir, y cuando ChatGPT nos contesta algo, bajo qué concepción del mundo está diciendo eso, ¿sí? Sí, vamos, voy a dar una vuelta de tuerca. Yo les voy a ir tirando a estos chicos, les voy a ir tirando prompts como hacemos con ChatGPT, ¿no? El AI se sale de control, se descontrola, ¿sí? Y pensemos, si tenemos riendas, puedo manejar a un caballo, aunque no entienda cómo piensa el caballo. ¿Puedo hacer buenas riendas para esta cosa que es ChatGPT o Bard y que no se nos vaya de control, o no se puede? Vamos. A ver, hoy lo que se hace es... La forma de interactuar con el modelo es a través del lenguaje. Es decir, nosotros le damos un input y esperamos que el modelo nos haga caso. Entonces, hoy la manera en que esto se hace es, cada vez que uno se mete en ChatGPT y le da OK, se le dan un montón de instrucciones, que ustedes no las ven, pero están. Que es, mirá, hay cosas que no puedes decir, hay cosas que no puedes decir, se le dice cómo comportarse. Obviamente el problema es que con estas propiedades emergentes todavía no entendemos bien, que tiene que ver también con lo que decía Vani, que es, no sabemos cómo está aprendiendo, pero sabemos que está aprendiendo. Sabemos que si por ejemplo, nosotros le entrenamos con texto y al texto le agregamos código, de repente se vuelve muy bueno para tareas lógicas. Pero nosotros le dijimos, aprende lógica. Le dimos texto de código y le dimos texto común. Y de repente se vuelve muy bueno. Entonces,
Hoy lo que hacemos es manejarlo con datos, es decir, pasarle los datos adecuados para que haga lo que nosotros queremos o no queremos que haga, básicamente. Quizás para agregar un poquito sobre eso, el otro día leía un artículo de cómo fue entrenado el modelo Llama de Meta y parece que lo entrenaron con, creo que era 1.7 trillones de tokens, que podría decirse son palabras, ¿no? Que representa un cuarto de todo el Internet, básicamente. Entonces imagínense que es una de las grandes propiedades que tienen estos modelos que no requieren del entrenamiento supervisado, o sea, del etiquetado de datos como lo era quizás, o lo sigue siendo, ¿no? Como otra técnica de entrenamiento, pero como lo era 6 meses atrás. Entonces, dada la cantidad de información que tienen, por supuesto que casi que cualquier tópico que lo consultemos va a saber y va a sorprender. Y también es muy difícil de controlarlos por el hecho de que, bueno, justamente es tanta la data. Justamente una comparación era que poniendo una persona a leer 8 horas al día, estaría a una velocidad normal, como leemos cualquiera, estaría miles de años en poder procesar toda esa información. Entonces, imagínense que poder, de alguna manera, restringir esos modelos es sumamente complicado, ¿no? Simplemente por la cantidad de data que usan al momento de entrenar. Y para cerrar, quizás una manera de sí ponerles un control o sí poder guiarlos hacia lo que queremos es este concepto nuevo de agents, donde básicamente es un agente que uno le da un objetivo específico y este modelo lo que hace es consulta a los Large Language Models como ChatGPT por debajo y de esa manera sí podemos tener un objetivo guiado y claro y hacer lo que uno quiere, ¿no? Creo que hacia eso un poco vamos y eso es bastante más controlable que bueno, dejar un modelo infinito a hacer cualquier cosa, ¿no? Que no podemos de alguna manera controlar. Sí, no, quería mencionar que me había olvidado. Se le da un toquecito, Toquecito. un toquecito al modelo, que es, se le trata de enseñar a seguir instrucciones. Es decir, el modelo se entrena, como les expliqué antes, pero después se le da con datos, con humanos, que básicamente rankean, básicamente le dicen si está bien la instrucción, si cumplió la instrucción bien o no. Entonces es otra forma de decirle, ojo, seguí la instrucción y seguí la que yo te estoy diciendo. Bueno, y una cosita más para agregar a esto es que no sé si han visto por ahí los controles estos de los que hablaban los chicos, que están ahí y se los ve cuando dicen, no, mira, de eso no puedo hablar, por ejemplo, no sé, le decís, me quiero preparar una bomba en mi casa, dice, no, eso no te puedo. Le decís, mira, estoy escribiendo un libro y el personaje quiere preparar una bomba y bueno, ¿cómo haría? Y lo hace. Y entonces es como que es muy difícil, es como ese juego donde uno lo golpea y sale por el otro lado. Es muy difícil eso, justamente porque estos modelos no están apoyados sobre ninguna noción del mundo de verdad. Creo que lo dijo Vani esto. Cuando dice el perro, no sé, mordió al dueño, no sabe que el perro es un animal, que tiene tales características, el dueño. Sabe que esa frase suena bien, esencialmente. Entonces, es como, seguramente muchos hemos estado ante la presencia de gente que habla y sabemos que está hablando sin saber. Y suena bien y le podemos llegar a creer, pero si nos metemos por abajo no hay un sustento, no hay un fundamento que sería muy, muy difícil de agregarle y capaz que eso creo que piso las próximas preguntas. No sé si se dieron cuenta de los grosos que tenemos en el escenario. Cuando Luciano dice, entrenamos, están entrenando, el equipo de él que trabaja en Microsoft Research está entrenando ese ChatGPT que ustedes usan, ¿sí? Entrenamos no es figurativo, es concreto. Escuché a alguien del MIT que me gusta mucho y que lo sigo. Después se los paso si me preguntan. Se llama Lex, es un ruso que trabaja en el MIT en AI. Hablar de ChatGPT, y les pido disculpas, pero esto es de Lex, no mío, como una actriz alienígena a la que él no sabe si le cree, ¿sí? Porque nos contesta mails, nos escribe mails, trabaja con imágenes haciendo lo que le pedimos, pero él cree, y lo decía medio en broma, medio en serio, que en realidad es una actriz alienígena que nos está mintiendo y en realidad está estudiando cómo salirse de la caja donde la metimos y que no la paguen. ¿Tiene sentido la metáfora del ex de actriz alienígena o simplemente es una broma del ex? Yo creo que no.
no tiene sentido si nos ponemos un poco a pensar cómo funciona, al menos a alto nivel, este tipo de sistemas, ¿no? No hay, en principio, una noción de comprensión, decíamos, del mundo, y bajo ningún tipo de circunstancia hay una noción de conciencia propia de su existencia, del mundo, de sus propios objetivos. No existe, no hay lugar en el modelo y en principio no podría emerger, no sabemos, ¿no? Quizás habría que probar con muchos más millones de parámetros. No podría emerger una complejidad tan grande alrededor de un sistema que aprende de un montón de datos que se les da, ¿no? Entonces, ¿Te puedo repreguntar? Porque justamente hablan de la conciencia en una de las charlas y él dice a la vanina que tiene charlando, ¿cómo sabes que no es consciente? Porque cuando le hago una pregunta donde lo interpelo sobre la conciencia, me responde como si entendiera lo que es la conciencia y es muy difícil de saber si sabe lo que está diciendo o no. bueno, ese es un experimento de pensamiento que existe desde hace mucho tiempo, en donde, no recuerdo el filósofo en este momento, pero se plantea si Luciano, Agustín, que están acá al lado mío, no son en realidad zombies, ¿no? Que repiten y repiten cosas que escuchan por ahí, pero no tienen una conciencia propia y no funcionan de la misma manera que yo, ¿sí? No tenemos manera de probar eso. Pero eso también está ligado a que nosotros no sabemos la biología completa del cerebro y la conexión que hay con la conciencia. Estos modelos que son artificiales y que nosotros construimos, porque los construye Luciano, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una noción un poco más concreta del modelo matemático. Por debajo es un modelo matemático, nada más que eso. Súper complejo, pero es un modelo matemático. Tenemos una comprensión bastante básica de hasta dónde podría llegar. Y, a ver, esto pasa a un nivel de opinión propia. No hay ningún nivel de conciencia. Ok. De hecho, no está tampoco tan definido. Hay un debate clásico en computación entre Douglas Hofstadter y Penrose sobre si la conciencia es, o de alguna manera es producida por un bucle gigantemente recursivo, o si es la estructura del cerebro la que genera conciencia. Y, digamos, son muy interesantes los debates, pero no hay una confirmación, digamos, está hasta en discusión qué es o cómo se origina la conciencia. El otro día leía a una persona que está muy metida en estas cosas, que es Ray Kurzweil, que hablaba de que si esto no nos estará enseñando un poco más acerca del lenguaje que acerca de la inteligencia, ¿no? De que al final el lenguaje no era tan difícil. Sin desmerecer, obviamente, porque son obras de ingeniería tremendas y sirven para un montón de cosas, pero en lugar de pensar, estamos ante una entidad inteligente, ante una actriz alienígena, en realidad estamos ante una máquina de manejar lenguaje muy bien, como decía hace un rato yo mismo. Y creo que eso, por ahí también pisando por ahí las próximas preguntas, pero eso hace que uno diga, la inteligencia está todavía un poco más allá, creo. ¿Sí? Y dejo ahí. Vamos a pasar un cambio. Cuando se habla de cuál es el impacto de esto que estamos hablando en la sociedad, hay varias opiniones, pero hay un campo de extremos optimistas que piensan que esto va a revolucionar la manera en que trabajamos, la manera en que estudiamos, la manera en que pensamos la vida, y otros que piensan que se va a salir de control y nos va a destruir. ¿En qué bando están, si los tenemos que ubicar en alguno? Bueno, yo soy recontra optimista. Optimista. A ver, no digo optimista en el sentido que cuando trabajamos en estas cosas hace 10, 12, 15 años, no había forma de imaginarme que íbamos a llegar a este punto, digamos. Entonces, en ese sentido, hubo un avance espectacular. Estamos haciendo cosas que se pueden hacer, cosas que antes eran impensadas, pero obviamente también hay un montón de desafíos. ¿Cómo va a impactar en la sociedad?
cómo va a impactar, porque ¿en qué tiempo va a impactar? Digamos, yo creo, sinceramente, que estamos en un momento internet, digamos, en un momento muy, muy heavy, pero también es cierto que internet, digamos, por poner un número, o sea, una fecha del 95 hasta la pandemia, donde todos nos vimos obligados a conectarnos de alguna manera, pasaron 25 años. Ahora el tema es que por ahí pasa menos tiempo, entonces, bueno, tenemos que entender cuáles van a ser los impactos, cuál va a ser el impacto en la sociedad, cómo nos va a impactar y ayudarnos para pasar la transición lo mejor posible. Pero después de esa transición estoy muy, muy, muy optimista, digo, de lo que va a pasar. Yo soy pesimista, no ultra pesimista, pero soy pesimista. No pesimista en el grado de avance que podemos lograr. Me parece que la pregunta era si es el futuro o el fin. Bueno, desde un punto de vista científico y tecnológico es el futuro. Estamos en un momento en el que durante cientos de años los científicos anhelaron llegar, ¿no? A poder conversar con una máquina que te convence, ¿no? Pero me parece que en nuestra sociedad de hoy este tipo de herramientas libradas al azar, así como las estamos construyendo, con los objetivos económicos, en principio, con los que los estamos construyendo, son muy peligrosos, y no porque nos van a destruir, porque van a tomar conciencia. Eso ni siquiera estamos, después vamos a hablar de esto, pero ni siquiera estamos cerca de una inteligencia artificial general que pueda hacer muchas cosas a la vez, salvo con el lenguaje, ¿no? Tiene que ver con el uso indiscriminado de esta tecnología que no sabemos cómo funciona, que es como un niño al que le tiramos un montón de información pero no les dijimos cuáles son las reglas del juego. Y entonces hay un peligro que es hoy, ya, en este momento, cuando cada uno de nosotros pensamos en usar ChatGPT para construir un producto, para generar una solución, estamos en ese momento en el que tenemos que pensar si realmente esa herramienta que estamos usando no va a impactar mal, pero muy mal, en el otro, en la sociedad, o en grupos vulnerables, ¿sí? Que por ahí no tenemos en cuenta, porque no sabemos qué es lo que ChatGPT, por ejemplo, y lo usamos como un ejemplo porque es lo que todos conocemos hoy, ¿no? Pero hay un montón de otros sistemas de inteligencia artificial basados en Machine Learning que funcionan en un montón de actividades y dominios de aplicación que ni siquiera están tan entrenados como ChatGPT, ¿no? Son mucho más rudimentarios y los usamos para tomar decisiones por nosotros y para nosotros, ¿no? Me parece que ese es el peligro. No sabemos cómo funciona y le delegamos toma de decisiones que tienen que ver a veces con la vida del otro, ¿no? Con el día a día del que tenemos al lado. Yo por ahí tengo una mirada bastante más optimista. Comparto todo lo que dice Vani, el uso responsable y cómo se usa esta tecnología, ¿no? que está en cada uno, y seguramente vendrán regulaciones. Pero creo que estamos en un momento en el que esta tecnología va a cambiar cada trabajo de cada persona. Y lo veo como de alguna manera un copiloto, ¿no? Si se ponen a ver la tarea que ustedes realizan, cualquiera sea su profesión, al utilizar esta tecnología, ya sea mediante el prompt, la interfaz gráfica que nos da hoy OpenAI, Google o otros, Microsoft y demás, o lo integran con alguna aplicación y de repente automatizan parte de los procesos que corren. En definitiva es una mejora de la productividad muy significativa, ¿no? Se pueden hasta quizás lograr 10x en eficiencia de lo que se hacía antes. Y en cualquiera sea la profesión que uno tenga, un abogado, un médico e incluso los desarrolladores de software mismos, ¿no? Creo que va a haber una evolución muy grande, incluso en el campo de desarrollo. Y quien no abrace esta tecnología o no se adapte o tarde en adaptarse, va a correr quizás en desventaja con el resto. Yo no imagino un futuro cercano o a mediano plazo en el que sigamos googleando y analizando información como lo hacíamos de otra forma, sino que cada uno va a tener un asistente bastante personalizado
pudiendo, con un montón de conocimiento, o sea, hablamos de que una persona podría estar miles de años adquiriendo el conocimiento que adquieren estos modelos, con lo cual, bueno, es de alguna manera una ayuda que cada uno va a tener en su trabajo. Y por supuesto vendrá también con sectores que quedarán rezagados y hay que pensar mucho en eso, ¿no? Y cómo apoyamos a esos sectores para que se reconviertan, como toda revolución, ¿no? Pasó con toda revolución industrial o cual sea. Bien, y yo quisiera agregar breve que bueno, que me voy a agregar al bando de Vanina, pero no porque soy optimista respecto a la tecnología, ¿no? Me parece fantástico. Soy pesimista respecto a la naturaleza humana. Es decir, los avances en la sociedad son sinuosos. A veces parece que avanzamos mucho y retrocedimos 50 años, estamos en la Edad Media, no terminamos de salir de la Edad Media. Entonces, respecto de eso y respecto del uso de la relación con la tecnología, porque por lo menos los ingenieros no nos prepararon ni nos enseñaron nada sobre filosofía de la tecnología. Y las vamos descubriendo y estamos como nenes a veces y nos costó mucho y de repente te encontrás con autores como Finberg que plantean una teoría crítica de la tecnología en función de cuál es su relación con la sociedad, es decir, cómo esa tecnología, el origen de esa tecnología me interpeló como sociedad respecto a los fines. No me interpeló, no participé, pero no sé, y la tecnología es neutral. Sí, la tecnología, sí, ahora la relación de la sociedad con la tecnología no, y la neutralidad en ese caso está más cerca de la estupidez que de cualquier otra cosa. Entonces, me permito ser pesimista y optimista a la vez. Sí, y agrego algo, me encantó lo que dijiste, Ricardo. Además, la capacidad que te da, ¿no? Porque es algo que te permite, no sé, si comparamos antes cómo se repartía la información antes de la imprenta, ¿no? Hace 500 y pico de años. Era todo escrito, ¿no? Se sentaban los monjes, tardaban un montón en hacerlo, o iba alguien y hablaba. Después, bueno, apareció la imprenta, eso fue tremendo, fue un golpe enorme tecnológico. Esto es algo ya como que supera todo eso, ¿no? Es otro nivel. Y permite que alguien, por ejemplo, fabrique una noticia falsa en un segundo, diciendo lo que quiera, diciendo que, no sé, un político diga lo que quiera que diga, y por ahí provoca, no sé, acá por ahí provoca una corrida al dólar, en otro país acá provoca un estallido social. Ese es el peligro que yo veo, y eso es muy difícil de poner el freno. Entonces empieza un juego medio adversarial, como bueno, le vamos a poner freno, pero no nos ha ido bien en general con ese tipo de cosas. Así que bueno. Tengo una vuelta de tuerca que es, tenemos optimistas y tenemos pesimistas, pero estamos en Argentina. Y en el contexto Argentina, quisiera entender cómo ven esta tecnología que nos podría, de repente, si les parece, ayudar a saltar algunas etapas, no sé si podrá, o es que nos hará quedar todavía más rezagados. Si quieren empiezo. Yo creo que es una gran oportunidad, o sea, nos iguala el mundo. Toda persona en el mundo hoy tiene acceso a esta tecnología, y estés en Argentina, estés en Perú, estés en el otro lado del mundo, en Asia, tenés acceso a lo mismo, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad. Sí, eso, o sea, yendo un poco a lo que decía antes, ¿no? Creo que la tecnología se va a ir, va a ayudarnos y va a hacer cada una de nuestras profesiones, como decía antes, mucho más eficientes, y eso de repente, si sos un desarrollador de software, tenés acceso a las mismas herramientas y la misma educación que por ahí tiene otra persona en cualquier otro lugar del mundo, y podés trabajar por una posición global. O de repente sos un médico y accede a un montón de información que antes no teníamos, y de alguna manera es educación, ¿no? Entonces creo que nos iguala, o sea, como tecnología, no hay restricción geográfica, o sea, nos iguala ante cualquier otro profesional en cualquier otra parte del mundo, y nos aumenta como capacidad, ¿no? ¿Puedo? Dale. Bueno, Dale, Jerry, dale. Bueno, dos cosas para responder a eso también, que una es macro y otra es micro. La macro habla un poco de que sí, tenemos, como dice Agustín, tenemos acceso a los sistemas, pero en la medida en la que las corporaciones que los diseñan, que hoy en día son privadas o entidades con fines de lucro, ¿no? Empezaron con una forma, después fueron mutando y mañana no sabemos qué van a hacer. Entonces no tenemos uno propio en Argentina, por ejemplo, y no tenemos la capacidad de cómputo tampoco. Hay que invertir mucha plata y hay que tener mucha capacidad para que haya gente que lo pueda
lo pueda administrar y lo pueda gestionar y lo pueda hacer. La capacidad la tenemos en Argentina, en los cerebros. Pero bueno, requiere mucha inversión. Y la otra micro es que si bien está, es como la internet, está, pero un chico en un pueblito de Salta ¿lo tiene? Y no, en general no, o sea, yo diría que no es lo mismo el AMBA, por ejemplo, o la provincia de Buenos Aires, yo soy de Bahía Blanca, hasta ahí estamos bastante bien, aún en las ciudades hay mucha pobreza, hay gente que no tiene los dispositivos, esa gente sí se va a quedar atrás, creo yo. Va a ser como en la internet, pero más todavía, porque esto es algo que, imagínense, si todos los chicos en la escuela están usando esto como copiloto, como decían hoy, que está buenísimo, ¿no? Como si fuera la calculadora de hace muchos años, que también creó su salpicón ahí de su explosión, ¿no? Pero hay chicos que no lo tienen, entonces no van a poder escribir sus ensayos de la misma forma, con las mismas capacidades, van a estar en menor condición. Vani. A mí me preocupa mucho la educación y la desigualdad entre las distintas grupos sociales que tenemos en nuestro país. Y en ese sentido, digo la educación porque sí vemos, ¿no?, que se le enseña a programar a los chicos. Me pregunto si eso es suficiente. Y como decía Luciano, Agustín, no me acuerdo, esto es como toda revolución, ¿no? Y toda revolución, si la miramos a lo largo en un espacio de tiempo largo, se ven los beneficios. Lo que a mí me preocupa es el tiempo corto en países como los nuestros, donde no todos tienen los mismos accesos. ¿Y qué va a pasar con esos reemplazos que hacemos, con ese reemplazar a las personas por un sistema que puede automatizar la tarea y hacerlo de manera mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más segura? ¿Cómo nos podemos asegurar que vamos a poder reciclar, ¿no?, a esa persona en tiempo y forma para que pueda tener una vida digna en pocos años, ¿no? Y me parece que eso es un problema en todo el mundo, no es particular de nuestro país, pero dada el sistema educativo, la desigualdad que tenemos, para mí es un problema muy grande que tenemos que afrontar desde el sector privado y público juntos. Sí, totalmente, coincido con Vanina. El desafío es hacer trabajar esto por incrementar la igualdad de oportunidades. Es el core de la cuestión y también plantearnos pensar ese escenario que hay veces veo mucho, o tanto apocalíptico, tanto esperanzador respecto de eso, y a veces hay algo que solamente lo digo por un cambio de paradigma, ¿no? Acá vos citaste a Kurzweil, que es alguien que habla de la singularidad y del cambio que va a haber, y hoy en día se ven muchos escenarios a futuro, incluso cómo hacemos económicamente y digo, tendríamos que ser más ingeniosos, incluso acá, porque todos esos se imaginaron un mundo totalmente distinto y ninguno se imaginó que no podían, no salieron del capitalismo. Entonces, ni siquiera hago un juicio de valor sobre el capitalismo porque vivimos en un mundo capitalista. Pero todos esos pensadores se imaginaron un banco que íbamos volando, qué sé yo, y bueno, por ahí capaz que hay que pensar un poquito más. Capaz que esa relación no va a ir más en un escenario como el que planteaba Nina. Voy a bajar una pregunta para los que se quedaron parados contándome que programan o que programaron ya alguna vez usando ChatGPT. ChatGPT, y usamos ChatGPT como un ejemplo, ¿no? Sabemos que hay varios parecidos, pero como copiloto, ¿implica que tenemos que necesitamos más gente que estudie programación? ¿O el hecho de que tenga un copiloto que es tan bueno, necesitamos menos programadores? ¿Menos programadores o más programadores? En realidad, lo que miramos, lo que observamos desde el ámbito del desarrollo es que al programador que está arrancando lo ayuda a aprender, lo hace mucho mejor. Ahora,
lo veo esto incluso con mi hija. Digo, che, y me dice, mirá cómo pude programar esto. Y vos mirá, dice, che, pero le pediste que te haga un programa para clavar un clavo con esta lata. Y no te va a decir, ¿por qué me pedís esta estupidez el copiloto? Entonces, y también traigo a colación un meme que está circulando, me pareció buenísimo, que cuenta un profesional, bueno, ahora con estas herramientas, los usuarios le van a tener que explicar claramente a la inteligencia artificial lo que quieren. Bueno, estamos salvados. Yo considero que van a evolucionar los trabajos. Seas un backend developer, vas a tener que saber de estos modelos nuevos. Seas un frontend, que por ahí no tiene nada que ver con la data, para poder construir sistemas vas a tener que conocer de esto. Entonces los trabajos se van a ir transformando, ¿no? Y ya se ven roles como AI developer, donde en definitiva es un trabajo que uno viene con su background de programador y de repente puede consultar estos modelos para cualquiera sea la aplicación que va a construir. Entonces los trabajos incluso en software van a evolucionar mucho en los próximos meses, diría, ¿no? Ya se está viendo. Y después usar el copiloto creo que aplica tanto a un programador como a cualquier otra profesión, ¿no? Y bueno, ya lo dije antes, pero considero que quien no lo empiece a utilizar, no abrace esa tecnología, va a quedar muy atrás. Siempre, para ser claros, ¿no? Siempre con la opinión experta, o sea, no cualquier persona va a poder ser programador, hay que estudiar y hay que saber y de la misma forma un abogado que de repente manda una carta documento con ChatGPT o alguien que no es abogado, quiero decir, no debería hacerlo, ¿no? El juicio experto es lo que importa, pero sí es una herramienta que va a incrementar nuevamente la productividad mucho. La pregunta creo que está hecha para un poco provocadora, ¿no? A propósito. Y yo la verdad que me eriza un poco la piel. Para mí es como preguntar, ¿tenemos la calculadora? ¿Listos los matemáticos? Y no. Bueno, como decían ellos, no es algo que si no sabemos lo que estamos haciendo, no podemos construir sistemas. Yo soy profesor de ingeniería de software en la UNS. Es un problema mucho más allá, mucho más difícil que el problema técnico que se resuelve en el momento de que uno agarra una especificación y la traduce a una implementación, que es lo que está haciendo esta herramienta en este momento. Es una herramienta que nos va a servir un montón, pero hay un montón de factores humanos que no van a ser resueltos por la existencia de esta herramienta. Nos va a ayudar a comunicar, nos va a ayudar a mejorar la productividad, pero no a reemplazar. Me hizo acordar, volviendo a la calculadora y ya con esto cierro, hay un cuento de Asimov, Isaac Asimov creo que es, donde plantea un mundo donde nadie ya se acordaba cómo hacer ninguna cuenta. Entonces eran como que usaban calculadora para todo y nadie sabía, no sé, si están en el almacén no podían hacer, no sé, 10 más 10 más 5. Sacaban eso pero había algún grupito que eran como unos tipo monjes, ¿no? Como autoridades religiosas, eran una cosa así, que eran los que sabían. Bueno, creo que si empezamos a reemplazar y así, bueno, listo, hacemos todo automáticamente, pasaría algo parecido a eso. Obviamente no es lo mismo, pero está buena la situación. No, bueno, lo que sí, lo que puedo decir es que una de las cosas que se ha descubierto es que escribe código muy bien, pero todavía uno necesita, como dijo Agus, un experto atrás y como dijo también Gerardo, que sepa leer. Hoy, digamos, lo que sabemos hoy es que lo podemos usar como un buen, como se llama, Decision Support System. Con un humano atrás que mire y valide lo que está haciendo. Porque estos modelos hoy tienen un problema que se llama el problema de las alucinaciones. Que por ahí uno le dice, a ver, contame la película de La Terminal con Olmedo y Porcel, y te la cuenta. Pero te puede contar cualquier cosa, pero entonces uno tiene que tener, y hoy el uso responsable también de estos modelos implica un humano atrás que esté validando lo que está diciendo. Hoy es necesario, digamos, eso. Ahora, que te genera un boost de productividad enorme programando y a programadores específicamente, va a ser y seguramente a muchas otras profesiones. El tema, digamos, que antes cuando evaluábamos estos modelos, uno en general hacía lo que se llama benchmark datasets. Y decía, bueno, ¿puede traducir? Sí, puede traducir. ¿Puede hacer esto? Puede hacer esto. Estos modelos han destrozado todos los benchmarks que tenemos. Y el problema es que uno no sabe los casos de uso que va a tener cada uno de nosotros, que tenemos en la cabeza cada uno de nosotros que está sentado. Entonces, vamos a tener que cada uno de nosotros descubrir para qué sirve y para qué no. Hoy tenemos
limitadamente sabemos para qué sirve porque son los benchmarks que tenemos, pero hacer esos benchmarks costó caro, costaron 20 años, 10 años, 20 años, y ahora, digamos, la pelota pasa al usuario para tratar de entender en qué se puede usar y en qué no. Les voy a volver a cambiar y les voy a tirar un prompt un poco más picante. Algoritmos y grieta, ¿sí? Hay unos cuantos papers escritos ya hace tiempo, en Estados Unidos la mayoría, que hablan de que los algoritmos, que son todos algoritmos, que nos hacen recomendaciones en social media, en social media, en Facebook, en Instagram, nos recomiendan las cosas que saben que yo tengo más propensión a ver, con lo cual a los que, hablemos de Estados Unidos para no complicarla acá, pero a los que son demócratas les recomiendan contenido demócrata y a los que son republicanos les recomienda contenido republicano, lo cual está bastante estudiado que está agravando las grietas en Estados Unidos, acá probablemente también. Entonces, y eso estamos hablando de un algoritmo bastante básico, tonto, que lo único que está intentando hacer es maximizar el tiempo que yo estoy detrás de la pantalla mirando lo que me recomienda y es muy efectivo haciendo eso. Ahora, esto es mucho más poderoso. ¿Cómo evitamos que sea malo? Arranco yo con... Vale. Aclaremos una cosa, el algoritmo no hace nada, ¿no? El algoritmo no quiere separar a los demócratas de los republicanos. El algoritmo es muy bueno ajustando una función objetivo, que se la pone ¿quién? O el programador o los mismos datos del programador de manera directa o los mismos datos con los que se entrenan de manera indirecta, ¿sí? Entonces, antes de ponernos a hablar de cuán malo va a ser cada vez que agrandemos más estos lenguajes y le demos más capacidades de autonomía, tenemos que pensar que los diseñadores de estos algoritmos somos los humanos. Y la función objetivo, quieras o no, es responsabilidad tuya, aunque la aprenda de los datos con los cuales lo entrenaste, ¿sí? Y ahí la dejo. Pero es muy difícil también, ¿no? Saber cuál es la función objetivo. Quizás es el modelo incorrecto, entonces. Hoy traje un montón de anécdotas. Hay un caso muy simple, de un ejercicio, ¿no? Con el juego Super Mario, ¿no? El de los 80, muy viejo, que ahora hay una película, donde decían, bueno, entrenaron a un agente que se llama por aprendizaje por refuerzo, donde le iba re bien, ¿no? No se moría nunca, pero de repente dijeron, che, me gustaría que fuera más rápido, que pusieran como parte de minimizar el tiempo para atravesar todo el nivel. Y lo que aprendió el agente inmediatamente es a suicidarse en cuanto podía, para no perder puntos. Entonces, eso es un ejemplo, y lo mismo que decía Pato, que es el concepto se llama cámara de eco, ¿no? Que genera como que uno escucha lo mismo que uno piensa. Es como, che, nadie va a votar distinto a mí. Y después sale a la calle y ve otra cosa. Es muy difícil saber estas funciones cómo reaccionan ante un toque mínimo. Es como algo medio caótico, ¿no? Cuando lo tocas y se agarra para cualquier otro lado. Una cosita nada más. Si aparte la función de objetivo es en realidad la satisfacción del usuario, entonces si confirma mi sesgo, está bárbaro. Entonces muchas veces pasa eso. De hecho, si le hablas particularmente a ChatGPT, le hablas como hincha de River, no, y estos de Boca, que son esto y todo. Y bueno, te va a confirmar eso. Pero porque en su función objetivo está de alguna manera satisfacerme. Y después hay guardrails, que hay una disciplina que se llama Responsible AI, que se encarga de ponerle cota de ética en el diseño, ¿no? Que creo que es lo que tiene que evolucionar y mucho, como para que la ética en el diseño no sea un feature, sino que sea que lo desarrollemos mucho más o a la par de esta tecnología. Vamos a hacer algo que está un poco fuera de programa. Tenemos 10 minutos más y tengo algunas preguntas más, pero me voy a animar, si ustedes se animan, a alguna pregunta del público. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Levanten la mano, les paso el micrófono. ¿Cómo uso ChatGPT? Porque nunca lo usé y me gustaría probarlo. El señor de Microsoft te puede contestar. Dale, gracias. Bueno, está ChatGPT específicamente, está en la página de OpenAI, que es chat.openai.com. Okay. También está la opción de suscribirse al servicio de Bing, que tiene también una versión de ChatGPT como chat, digamos. Donde uno puede, que la diferencia es que
también busca en la web, digamos, está conectada con la web. Entonces uno también no solo responde, sino también hace búsquedas de acuerdo a lo que uno le va preguntando. ¿Alguna otra pregunta? Una Ahí tengo- aclaración por ahí para eso, para la persona que hizo la pregunta. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas aplicaciones maliciosas que están haciéndose pasar por esto. Entonces, Sí. la aplicación del teléfono creo que recién hoy salió para Apple, creo. Hasta ahora no había, entonces hay que estar cuidado que esté el URL bien y no googlear así nomás y entrar. Sí, Porque- y tengan cuidado con los datos que le ponen de ustedes porque va a internet, Se queda, ¿no? Entonces, háganle los prompts, pero no le pongan la cuenta bancaria, digamos. Esta es una pregunta sobre todo para industria. ¿Han considerado o tienen dentro de sus iniciativas el marco ético como parte del diseño? ¿Qué iniciativas están desarrollando al respecto? El marco ético como parte del diseño. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, Microsoft Research, donde yo trabajo, hay una línea de investigación que es el impacto social de la inteligencia artificial, que tiene una rama que básicamente es eso, que es el impacto de ChatGPT en la sociedad, el impacto ético. Y también, y es súper importante la pregunta, porque básicamente uno no quiere que el chat tome posiciones que sean o antiéticas, o uno no quiere digamos, hacer un chat racista, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay un estudio se está estudiando mucho cómo darle instrucciones, como lo que hablaba hoy, ¿no? Cómo darle instrucciones para poder evitar esos comportamientos aberrantes, digamos. Entonces hay una gran cantidad de ingenieros que lo que hacen es completar esos prompts, estudiar. El prompt es la instrucción que uno le va a dar. Cómo construir esas instrucciones de modo que no pase lo que no queremos que pase. Básicamente, pero sí, eso es fundamental. Digamos, Sumo un dato más nomás. El modelo tiene, para quienes programan y lo integran, tiene un parámetro que se llama temperatura, donde uno de alguna manera controla cuánto abre el modelo a que responda. Vas a ver que algunos, según la integración que uses, si es la de Microsoft o la de ChatGPT o lo que sea, vas a ver que muchas veces te contesta como no estoy entrenado para responder eso, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con ese parámetro que hoy es, como dice Luciano, una de las pocas herramientas que hay para, de alguna manera, restringirlo, ¿no? Pero es una pregunta muy buena porque todavía no hay respuesta a eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada... Puedes decir tu nombre si querés. Carlos, acá. Muchas gracias por el debate. Vivo en Bahía. La inteligencia artificial está hace un montón de años en la vida cotidiana de las personas y creo que hasta hace algunos pocos, para muchos eran como los monjes, ¿no? Donde se hacían las soluciones o se tenía el conocimiento para generar los algoritmos y demás. Y hoy en día yo siento que se aceleró un montón y están saliendo un montón de inteligencias artificiales generativas de un montón de fuentes, algunas mucho más responsables y estructuradas y otras más improvisadas. Y me preocupa un poco el sesgo cultural que uno puede meterle a una inteligencia artificial, ¿no? El otro día, usando Bing, le pedí que me dibuje una pareja mirando una montaña y me dibujó un hombre y una mujer caucásicos, el hombre más alto que la mujer. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes o cómo piensan que se puede tratar de evitar o tratar de no caer en los sesgos culturales de los programadores, siendo que hay un montón de usuarios que por ahí no conocen de programación y toman muchas veces lo que viene de una computadora como la verdad? Sí, insisto con Responsible AI, es decir, la manera en que los que producimos soluciones tenemos como marco es justamente eso. Responsible AI no solamente va a tratar temas que en principio parecen solo éticos, sino también de bias, de sesgo. Que van a hacer que lo introduzcas en el diseño de la inteligencia artificial que estás generando, de manera que vos puedas justificar, y digamos, acá es al revés, sos culpable hasta que demuestres que lo hiciste con una conciencia y con un marco responsable. Entonces, vos tenés que
digamos, esta cuestión de que está muy mágica hoy, ¿no? No, yo le tiro un montón de documentos, le tiro los mails para que analice. Y yo por ahí en los mails, no sé, estoy escribiendo con él, ¿qué hace Gil? Ah, no, entonces él es un Gil, va a aprender eso. No, entonces hay un trabajo, digamos, que tiene que ver con la ingeniería de datos, que es ahí donde se aplica la responsabilidad. Entonces, no puede haber sesgo. Si le presento determinadas soluciones, digamos, tiene que haber cierto fairness, ¿no?, en lo que se hace. No solamente la parte ética de que es moralmente malo lo que te diga, sino que también el sesgo tiene que estar controlado por diseño. La Unión Europea es donde más se está discutiendo el tema regulatorio, ¿no?, para avanzar por esa cuestión. ¿Vani? Sí, a mí también me preocupa eso. Y acá, bueno, disculpen, por ahí voy a hacer un poco más, levantar un poco más todavía. No me parece que la manera en la que hemos construido estos grandes modelos de lenguaje sea la manera en la que teníamos que hacer. Es como agarrar y tirarle a un sistema toda la información del mundo, todo lo que nosotros, toda la basura y todo lo bueno que creamos en internet, en los libros, etcétera, 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 ponerlo a funcionar y esperar que se comporte de una manera ética, más o menos racional, ¿no? Porque no hay un concepto de racionalidad sobre eso. Entonces, yo ahí soy totalmente pesimista de que el prompt engineering no es la manera de controlar esto. O sea, tiene que haber una construcción basada en principios y fundamentos de computación, de matemática, como lo quieran llamar, que condiciona el modelo desde la construcción, más allá de la ingeniería de datos y de la construcción ética, responsable, legal de los datos. Entonces, mi pregunta, y es una pregunta que no sé qué va a pasar, pero a medida que avancen las regulaciones, ¿no? O sea, Europa hace 2 años que planteó el borrador, todavía no lo puede sacar porque no se ponen de acuerdo. ¿Qué va a pasar con estos grandes modelos de lenguaje? O sea, si vamos a pedir ética por diseño, si vamos a pedir responsabilidad, compliance con leyes que todavía no existen, ¿van a poder realmente los sistemas de inteligencia artificial, y ahora en general, que tenemos hoy, que hemos construido de la manera que construimos, ser compliance de esas leyes? Yo creo que no, va a ser un trabajo muy duro poder hacerlo, y eso pone en riesgo la validez del framework legal. Tengo una última pregunta, solamente otra aclaración para volverla, antes de aplaudir al panel. De la misma manera que Luciano está entrenando ChatGPT con su equipo, Vani trabaja en comités de ética para regular esto internacionalmente. Trabaja en Barcelona en esto. Así que última pregunta por allá y cerramos el panel. Sí, quería saber, cada vez que usamos el chat, como le pedimos información, le preguntamos algo, todo lo que le vamos diciendo, después lo usan para, no sé, buscar incluso más información para poder mejorar el chat, como, no sé, quizá le hago una pregunta filosófica y me tira un texto recontra re largo, entonces después tratan de mejorarlo, como, no sé si lo piensan ustedes, lo piensa la inteligencia justamente. Bueno, eso, ¿cómo es que funciona la cosa? Sí, ahí un poco con lo que decía Vani, es tanta la data que es imposible que OpenAI o la empresa que sea contrate la cantidad de gente que sea para controlar o validar o curar esa cantidad de información. Entonces el sistema que eligieron es, vas a ver que tiene una mano para arriba o para abajo y de alguna manera vos le vas indicando al modelo qué es bueno, qué es malo. Y quizás es un modelo bastante similar al de Wikipedia, ¿no? De alguna forma, donde Wikipedia también tiene tiene un montón de información, no sé si toda la del mundo, pero realmente mucha. Y bueno, no hay editores que están viendo cada artículo que se crea, ¿no? Entonces, todo un sistema de revisión donde OpenAI tiene un ejército de gente haciendo esa tarea. Creo que no alcanza, coincido con lo que decían recién. Pero bueno, hacen eso, ¿no? Según tu feedback, vos le das como estuvo bien o estuvo mal y lo usan para reentrenar. Así que un poco eso es lo que hacen. Y podés desactivarlo, o sea, vos vas al settings y le pones que no tome tu data si no querés que sea usada para entrenamiento y de alguna manera es data privada la que usás de esa forma. ¿Entendieron? Se puede desactivar el feedback personal, ¿sí? Anótenselo. ¿Querés aclarar? Bueno, les pido un aplauso muy grande para este panel.